Buenas noches, se me rompió el anteojo, así que voy a hacer... Ya parecía Groucho Marx antes, ahora va a ser peor. Bueno, les voy a leer aquellos temas en que estoy trabajando últimamente, donde he trabajado junto a mis compañeros del Seminario de los Jueves hace más de un año, que es el tema que tiene que ver con el nacimiento de la filosofía y los griegos. Empiezo. Bueno, hay un tema que uno de los temas que me interesa es la relación entre Oriente y Occidente. Estuve trabajando la retórica de Aristóteles por estas cuestiones del seminario, un texto que tuve que leer, ¿no? Y que me permite leer a Aristóteles poco a poco, con mucho respeto y cada vez más interés, pero de a poco. Hay filósofos que hay que leerlos de a poquito, dosificarlos, para mí. La retórica no es un texto clave de la obra aristotélica. Werner Jäger, gran autor, en su excelente e irreemplazable libro sobre el filósofo, la deja de lado. Entre las obras científicas, la metafísica y las que se ocupan de la política y de la ética, no hay demasiado lugar para las elaboraciones sobre la retórica. Sin embargo, este desapego de algunos comentadores no condice con la importancia que el texto tendrá en la historia del pensamiento hasta los inicios de la modernidad. Me refiero a la retórica. Pero más allá de la ubicación histórica del escrito, la retórica nos plantea un problema conceptual. Concierne a la diferencia específica de la filosofía respecto de otras formas de pensamiento. Es decir, ¿a qué es la filosofía? El interrogante apunta al sentido probable de una caracterización occidental de la filosofía. La falta de certeza proviene de que la disyunción entre Oriente y Occidente no marca una división clara entre tradiciones culturales. Los historiadores posiblemente hayan marcado, no tengo la referencia bibliográfica, los tiempos en que esta división Oriente-Occidente emerge como preocupación y el momento en que se asientan los términos de un panorama civilizatorio con identidad geográfica. Resulta difícil ubicar a la antigua Grecia en un dominio occidental. Las colonias griegas abarcaban un espacio que se extiende desde Sicilia hasta Turquía. Es una civilización mediterránea. El Oriente no tiene una identidad precisa. Más allá de Grecia vivían los bárbaros. Las denominaciones, ya sabemos, no son neutrales. Los nombres se enuncian desde un lugar, agrupan a la vez que excluyen a personas y cosas, designan cualidades, asignan funciones, distribuyen un poder. Para los griegos el mundo se dividía entre griegos y bárbaros. Lamento tampoco tener datos sobre el modo en que, por ejemplo, los persas se definían a sí mismos y a los otros, salvo la mención del desprecio que profesaban hacia los griegos, que Gore Vidal, en su libro sobre Juliano, recuerda como los comedores de cebollas. A pesar de estos vacíos históricos, el díptico que fracciona en aquellos dos paneles la civilización mundial, creo que ha vuelto a ser un tema del día. Hoy, en el tercer milenio, la división del mundo entre Oriente y Occidente se ha revitalizado por la aparición en la geopolítica reciente de esta nueva identidad llamada Asia. Este Asia no es la de las hordas de Atila, ni la de Gengis Khan, aunque no en pocas mentes se despierta la fobia ante la avanzada renovada
de despotismo asiático en la era de la globalización. La irrupción de China como nuevo poder económico mundial, protagonista del reciente orden internacional, concita el interés por una cultura milenaria, hasta ahora alejada en Occidente de las preocupaciones de nuestras mentes, salvo la de pertenecer a un exotismo indiferente a la modernidad. Hace un par de décadas el interés por Japón, en momento en que sus productos invadían los mercados de Occidente, también despertaban esa mezcla de recelo y curiosidad que hoy se tiene respecto de China. La imagen del maoísmo había subsumido aparentemente las riquezas de la civilización del imperio del sol naciente en el comunismo, que con su revolución cultural pretendía sepultar todos los resabios de una antigüedad feudal primero y burguesa después. Pero con este capitalismo de hoy, de una pujanza tremenda en China, que recuerda los primeros tiempos de la modernidad occidental, la de los pioneros calvinistas y luteranos, con su ascetismo, su espíritu de sacrificio, la llamada ética protestante que posterga el goce de los bienes. Se corre el telón de siglos y nos preguntamos sobre la identidad de este antiquísimo continente que hoy se hace presente en todo el mundo. Al mismo tiempo en que se desplaza el eje del poder mundial hacia el extremo oriente, Occidente sufre una crisis no solo económica, sino cultural. El fin de los grandes relatos, luego de la caída del muro de Berlín, fue el sello de un desmoronamiento de la legitimidad discursiva con la que los grandes poderes se justificaban a sí mismos. Los relatos actuales apenas cubren la desnudez de los hechos que algunos bautizan con el nombre que no es más que una muleta de pragmatismo, cuando no se le adosa el epíteto dramático de cinismo o nihilismo. Por otro lado, las secuencias de los especialistas en biopolítica remiten a un gran hermano que se apodera de los resortes tecnológicos para regir una sociedad de conocimiento cuya originalidad reside en los avances de la genética. Punto sensible, porque tiene que ver con la generación, la eliminación y la metamorfosis de lo viviente. El nuevo castillo kafkiano, que es el Partido Comunista Chino, que gobierna la poderosa burocracia, oficia, por ejemplo, en aquel país, o oficiaría de este ojo que todo lo ve porque nada se le escapa. Este rodeo que estoy haciendo por la actualidad tiene por finalidad la de señalar que el mentado Occidente en el mundo de hoy solo atina a cubrir su desnudez fáctica con remisiones a la Ilustración y a una modernidad racional dieciochesca con dificultades de explicación sobre su funcionamiento efectivo. Le podemos agregar, a pesar de todo, como dicen, la irrenunciable vocación de nuevos y resistentes comunismos. Adhiero por ahora a la afirmación que sostiene que la filosofía es griega, sin aseverar nada terminante sobre si es o no occidental. Su carácter griego no se explica por la etimología de la palabra filosofía, lo que no es poco decir, sino por ser el producto genuino de una cultura singular. De Grecia nos llega no solo la palabra filosofía, sino la palabra democracia. Moisés Finlay no dudó en llamar a uno de sus libros la invención de la política, lo que no significa que recién en Atenas
se despliegan los primeros dispositivos de poder, sino que nace el pensamiento sobre la política, es decir, sobre la situación y el funcionamiento de una entidad con el nombre de polis. A pesar de no poder ser taxativos para no redundar en interminables confusiones y discusiones sobre la identidad occidental de la filosofía y del mundo griego, al menos debemos reconocer, luego de los trabajos de la Escuela de Antropología Política Francesa, conducida por Jean-Pierre Vernant y Marcel Detienne, que aquello aparece como la condición de posibilidad del nacimiento histórico de la filosofía, con la constitución de la polis, la ciudad griega, la comunidad de ciudadanos que oscila entre regirse por una constitución democrática o por otra constitución aristocrática o ser gobernada por la autoridad de un tirano. Pero es la primera experiencia secular que los hombres han inventado para organizarse socialmente. Secular quiere decir atea, lo que significa que su autoridad se sitúa fuera del universo palatino, el de los palacios, en el que los hombres recibían el poder y el cetro bajo la tutela de una casta sacerdotal que legitimaba el poder político en nombre del poder invisible de los dioses. Esta fue la primicia socrática, la de separar el orden de la physis del orden de la polis y asumir la responsabilidad de diagramar el poder en base a las leyes de la ciudad. Cuando decimos política o poder o invención de la política, nos referimos a que la polis griega, para edificar un sistema de autoridades sin auspicio de dioses y sacerdotes que les construyan el relato, decide su destino por un arte de la palabra pública. Arte de la palabra pública. Es en este sentido, sí, que la retórica es indisociable de la política y que la filosofía puede presentar credenciales de originalidad. No hay pensamiento sobre el poder si no es al mismo tiempo una reflexión sobre el lenguaje. Los griegos fueron quienes inauguraron un sistema de ideas acerca de un mismo e inacabado problema, la relación entre las palabras y las cosas. Giorgio Colli insiste en su pequeño y enorme libro El nacimiento de la filosofía, que la filosofía no es sabiduría. La era de los sabios coincide con el crepúsculo de los ídolos que rememora Nietzsche. Para Colli, Platón sabe que la aurora que anuncia es simultánea del crepúsculo de la era en que el legislador, con mayúscula, aunaba en un solo y único gesto el saber y el poder. Solón fue su figura emblemática. Si la filosofía no es sabiduría, es porque reconoce desde su primera propuesta la ignorancia que acompaña su aspiración al conocimiento. El solo sé que nada sé no es solo una frase de Sócrates, sino una línea transversal que recorre toda la historia de la filosofía. Poner todo el empeño en trabajar con el pensamiento, la ignorancia, define la tarea paradójica de este modo de expresión de la reflexión griega. Por supuesto que los filósofos pretenden saberlo todo, pero saben que no podrán. No hay filósofo que no haya reconocido la vanidad de su empresa. La idea de que mediante la construcción de un saber absoluto sobre un objeto total se puede o bien contemplar el mundo y alcanzar la felicidad,
dominar los entes para adquirir un poder fáustico sobre todo lo que hay, no impide que en algún punto de esta escalera al cielo se admita que falta un escalón, que es generalmente el último, aquel que se necesita para llegar a la cima. Y esto se debe a que el mundo de las palabras es un cerco dentro del cual el ser humano hace su recorrido. No puede saltar por encima. A lo sumo, podrá acercarse a sus límites y echar un vistazo a lo que está del otro lado, pero no es más que un aleteo fugaz, casi inconsciente. Hablamos de la caverna de Platón, como del abismo de Kierkegaard. La caverna es el mundo de los hombres en el que uno de ellos, un elegido, sale al exterior y se ilumina, pero no ve nada, ni lo puede contar. Para vivir en el mundo de los hombres no se puede obviar la comunicación, en el sentido de estar presente en un universo relacional. El entre es constitutivo de la humanidad. Estamos entre. Y no hay transmisión sino de las diferencias. No hay vida si no es en el mundo en que las sombras gobiernan. Despejarlas es una tarea relativa e inconclusa. Por eso, la filosofía no es sabiduría, ni se emparenta con las doctrinas de la salvación. Para el budismo, como para el hinduismo, el lenguaje es una de las expresiones de Maya, del velo de la ilusión. Es una de las trampas más difíciles de sortear, ya que hace a nuestra identidad. Somos lo que hablamos. La sabiduría oriental no lo ignora. El deseo que determina la repetición de una conducta, que siempre vuelve sobre sí como una rueda que se llena para vaciarse nuevamente, se manifiesta también en el lenguaje. Este ser hablante que somos, se lo debemos a que somos cuerpo. Y este cuerpo perecedero contiene la chispa liberadora que nos permitirá la unión con el todo. La materia es un tránsito al más allá. Platón también lo afirma, lo espera, lo desea. Él también nos habla de la metempsicosis, del alma migrante, pero es filósofo, escribe, no es más que escritura. La materialidad a la que se somete le recuerda la imposibilidad de otro acceso que el grafo y la voz para quien aspira a la sabiduría. Es fundador de la academia, a la que solo se puede ingresar si se sabe geometría, es decir, la ciencia de las figuras ideales. En su institución se enseña, la voz transmite la tradición del conocimiento, se discute, se practica la dialéctica, se cree que un buen ordenamiento de la lengua ayuda a subir hacia ese otro mundo en el que los signos descorporizados resuelven la clave del misterio del ser. El logos es un laberinto, lo construyó entre otros Dédalo. El maestro encarna ese hilo de Ariadna que permite salir del nudo arquitectónico, pero para entrar en uno nuevo, porque no hay saber sin lenguaje, no hay cosa sin palabras. El filósofo se somete a la disciplina. Se ignora hasta dónde puede llegar la pericia de su episteme en cuanto a su salvación personal. Al menos cree que una buena dialéctica ayuda a despejar los sofismas del mundo de la opinión. Si el ser es un punto tangencial al que las palabras apenas pueden rozar, el poder está al alcance de la mano o de la lengua. El mercado o ágora es el lugar de encuentro de los humanos. Allí se tejen las redes que atan a los ciudadanos.
y en su interior hay que actuar. En este espacio es en donde se aconseja a un tirano, se educa a los jóvenes, se colabora en elegir a los mejores, se contribuye a la elaboración de las leyes que permitirán guiar a los jueces en el ejercicio de la justicia. En suma, el filósofo, a falta de cielo, tiene un lugar en la polis. ¿Podemos decir que por estas razones la filosofía es occidental? No lo sabemos, pero al menos quizá podamos afirmar que la retórica de Aristóteles se inscribe en la ciudad que debate sobre la pertinencia de las palabras que hacen a la construcción del mundo, la conducción de los asuntos públicos y la felicidad de los sujetos. Punto 2. La parábola de Michel Foucault. Leí bastante bien sin anteojos. Es bárbaro, la juventud es extraordinaria. Foucault inicia y termina sus cursos en el Collège de France con una misma invocación a la filosofía griega. 1970-1984. No es de extrañar, ya que la filosofía nace en Atenas. Para sorpresa de muchos de sus lectores, en esta travesía se lo escucha hablar de algo llamativo en sus escritos. La filosofía occidental, dice, y occidente. Los viajes del filósofo Foucault por la historia del pensamiento tocaron una tal diversidad de puertos que prácticamente poco dejó sin nombrar. Pero ahí, en el Pireo, sucedió algo revolucionario, una mutación cultural que produjo el acontecimiento llamado filosofía. Si alguna vez Foucault dijo que las preguntas por la identidad eran vanas, por no decir persecutorias, y que su tarea de escritor era indisociable de portar una máscara, en este trayecto su adscripción a la filosofía no admite dudas. Foucault es filósofo, no es científico, ni historiador, ni ensayista, ni por supuesto un profeta. Y su oficio de filosofar es más que un trabajo, que una profesión, es una actitud. En los 14 años de su vida académica en el recinto abierto de una institución parauniversitaria, su proyecto llamado Historia de los Sistemas de Pensamiento discurre por una reiterada preocupación, la relación entre aletheia, politeia y ethos. La verdad, el poder, la moral, para decirlo en términos escolares, constituyen el trípode del pensamiento llamado filosofía. La figura de Sócrates es la del héroe epónimo, de esta disciplina nómade por definición. Su carácter ambulatorio no se debe solo a la diversidad inacabable de sus modos de expresión, sino al tránsito irrefrenable entre las tres instancias nombradas. Para hablar del poder, hay que desplazarse por los modos en que se enuncia una verdad, que legitima el relato de los que mandan. Y puntualizar, además, la diferenciación ética que distingue a los sujetos. Porque son los mejores, por ejemplo. La verdad, por su lado, no es una entelequia, ni real ni ideal, que pueda abstraerse de las formas históricas en que ha sido nombrada, que Foucault llamará benedicciones. Toda verdad depende de un régimen, es decir, de un sistema de escritura y de una forma de autoridad. Nada pierde de su majestad por el hecho de que sea histórica, por el contrario, su majestuosidad solo cabe en un orden del discurso que abre el texto a la historia. La verdad, además, se articula con una preocupación sobre las condiciones, los límites y las prácticas que un aspirante debe cumplir para estar preparado
en el momento de recibirla y adoptarla. Finalmente, ningún sujeto moral es concebible sin una problematización sobre su lugar en la polis, de su relación con sus semejantes al interior de una organización comunitaria, su posición y función en un espacio de poder y su relación con la verdad. La inscripción délfica del conócete a ti mismo, el denominado cuidado de sí y la misión del verbo parresiástico o hablar directo son los tres conceptos que a lo largo del enunciado de su palabra en las aulas, ante un auditorio en que legos y doctos se alternaban para escucharlo, Foucault ilustrará el pasaje entre la verdad, el poder y los valores transversal a este occidente. En el año 1970, Foucault da inicio a sus actividades en el Collège de France con la conferencia El orden del discurso. Desde ese momento inaugural le da un color nietzscheano a su emprendimiento filosófico. El filósofo alemán lo inquieta, le abre las puertas de la percepción. No ve en él a la efigie del superhombre, ni al paranoico del poder. Admira su poder sísmico, así como buscó el pensamiento de la fuera, Foucault, de la fuera de la filosofía, transitando por sus bordes con la literatura, de Flaubert a Raymond Roussel, luego de realizar intervenciones históricas en la filosofía, sobre la base de los escritos de Brodel, de Peter Brown y de Paul Veyne. 5 años después de haber escrito Las palabras y las cosas, un texto en el que la filigrana y la sintaxis de una episteme trazan los límites del decir de una época y destrona la pretensión regia de la filosofía, en los comienzos de la década del 70 aparece Nietzsche, la quinta columna del proyecto fundador nacido en tierra helénica. Nietzsche es el filósofo contra la corriente platónica y aristotélica. Y con esto no se dice solo Grecia, sino, más allá de un área cultural, se apunta al sujeto del conocimiento, figura del saber occidental que supone que hay un deseo de conocer natural en el hombre, Gustavo Romero habló al respecto, a partir del cual la filosofía se define como la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la filosofía? Es la búsqueda de la verdad. Deseo de conocer natural. Si Freud introdujo la peste psicoanalítica al llegar al puerto de Nueva York, Nietzsche introduce otro virus de la misma familia en el cuerpo histórico del pensamiento occidental. Del sujeto de conocimiento a la voluntad de saber. De la connaturalidad de la esencia humana y el deseo de conocer a la otra dimensión en la que el deseo se desprende del conocimiento para abrir el cortinado de la escena metafísica y mostrar la batalla de la pulsión de dominio. Dice Foucault, en aquel primer curso llamado Lecciones de la voluntad de saber, dice lo siguiente: llamamos conocimiento al sistema que forma una unidad predeterminada, una pertenencia recíproca y una connaturalidad entre el deseo y el saber. Denominamos, sigue, saber a lo que arranca del interior del conocimiento para encontrar el objeto de un querer, la finalidad de un deseo, el instrumento de una dominación, el desarrollo de un combate. Termina la cita. Se afirma que la verdad existe o que la verdad no existe. Todavía nos gusta hablar sobre esos temas, bueno, por lo menos a otros. Las interminables diatribas entre nominalistas, realistas e idealistas acerca de la referencialidad no concluyeron en el medioevo. En todo caso,
la verdad, si no se dice, no tiene lugar, salvo que se considere que es eterna, invisible y garante de nuestra supervivencia como especie. Por el contrario, el pensamiento trágico advertía el peligro de pretender arrogarse la posesión de la verdad, la conmoción y las consecuencias desgraciadas que provocaba el que osaba estar a la altura de sus cancerberos. Oráculos y tabernáculos siempre custodiaron la intangibilidad y el secreto de la cifra hermética de la verdad. Pero la filosofía nace con un gesto desacralizador. Si los dioses no hubieran sido despedidos y alejados de los problemas ciudadanos, aquel hombre de la calle, encarnado por el hijo de albañil y partera, llamado Sócrates, tampoco habría podido existir. La muerte de Sócrates, narrada por Platón en la Apología, en el Critón, en el Fedón, es el primer eslabón con el que comienza la historia de la filosofía. Contar esa epopeya es un deber. Dice Foucault el 22 de febrero de 1984, en su último curso, meses antes de morir: cumplí con mi cometido, terminé con Sócrates. Hace falta, como profesor de filosofía, dictar, al menos una vez en la vida, un curso sobre Sócrates y su muerte. Ya lo llevé a cabo, salvate anima mea. Llegamos así a la siguiente visión, que se lee así: en un rincón apartado del universo, donde brillan innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el cual unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal, pero duró solo un minuto. Después de unos pocos respiros de la naturaleza, ese astro se heló y los animales inteligentes debieron morir. Así comienza Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. La relación entre conocimiento y poder es lejana y muy cercana a la vez. No se restringe al mítico y bíblico árbol del bien y del mal, ni siquiera como lo menciona Foucault al Fausto de Goethe. La leyenda dice que el hombre paga con sus pretensiones de saber y dominarlo todo, con la venta y la destrucción de la vida en el planeta. Arcana advertencia de los trágicos que hoy es entrega cotidiana de la ecología política. Se trata también no solamente de esto, sino de la figura filosófica conocida como verdad. Dice Aristóteles en el libro Alfa, creo que es el Alfa, de la metafísica. Dice: todos los hombres desean naturalmente saber. Lo demuestra el placer causado por las sensaciones, ya que además de su utilidad, nos causan placer por sí mismas, y más que las otras, las sensaciones visuales. En efecto, dice Aristóteles, no solo en vistas a la acción, sino cuando no nos proponemos acción alguna, preferimos, por así decirlo, la vista a todas las otras. La causa es que la vista, sigue, de todos los otros sentidos, es la que nos permite adquirir la mayor cantidad de conocimientos y nos permite descubrir numerosas diferencias. Esta es la cita de Aristóteles. La teoría de la reminiscencia en Platón, como la armonía natural en Aristóteles, que parte de las sensaciones, afirma que el deseo de conocer ya está inscripto al interior mismo del conocimiento. Uno lo sitúa en la memoria, Platón, el otro en las sensaciones, Aristóteles. La verdad es el garante de que el conocimiento se encamine por la buena senda y auspicie que hay una meta en la que la serenidad
que depara la contemplación del trofeo final sea al mismo tiempo felicidad. Quedan excluidos la violencia del deseo y una voluntad que no parte de las entrañas de la naturaleza como Schopenhauer, sino de una práctica histórica que Nietzsche nombró como el ascetismo. Ser asceta implica dominar el cuerpo, debilitarlo, hasta tal punto que antes de llegar a su último suspiro, por su poder reactivo, un ente superior se hace carne y la carne luz, y la luz poder. El deseo ascético es un ser más y un poder más. Fueron la kriptonita cristiana llamada amor y los ejercicios ascéticos basados en el mandato de la obediencia los que royeron con su humilde gusano la soberbia romana y las pretensiones de un lobo regidor. Foucault no pregunta por la verdad, sino por la necesidad histórica que hizo que dividiéramos mundo y lenguaje con la bipartición verdad-error. El texto de Nietzsche, La genealogía de la moral, no interrogaba sobre el origen de la moral, sino sobre el valor o la jerarquía que hace que el animal, capaz de hacer promesas como él definía al hombre, el hombre, valorice la existencia en nombre del bien y del mal. No el origen de los valores, sino el valor del origen. ¿Qué haríamos sin bien y mal? La tensión o la batalla que se despliega con la moral. A eso se refería Nietzsche. Del mismo modo, Foucault, en los inicios de la década del 70, interroga sobre el valor del conocimiento, por fuera del conocimiento. En el campo de batalla, él también, en donde un choque de espadas, que se hace llamar verdad, pretende unir aquello separado por el abismo de la voluntad de poder. La verdad y el ser son los dos inventos griegos para dominar el mundo. Remiten a una unidad y un orden, y a la posibilidad de que una inteligencia superior se apropie del poder y el saber, ya sea en la acción o en la contemplación, para gobernar a los hombres y salvarse a sí misma. La psique, el bios, el kratos, el alma, la vida y el poder son las fuerzas que hacen posible la existencia autónoma e inmortal y aseguran el orden social. Su ventura eterna se corona con la garantía del logos. Para llegar a tales alturas, el hombre es acreedor de una potencia exclusiva, la lengua. El discurso es el hilo de Ariadna, nos salva del extravío del laberinto. Pensar las palabras es subir de grado cósmico. Por eso es necesario no solo expulsar a los poetas, sino a los sofistas. Foucault señala que la expulsión del sofista es la gran obra de Aristóteles. No fue Platón el responsable, ya que en su teatro de comedias, el viejo Sócrates nos recuerda el deambular pendenciero de esos retores atenienses que vendían sus malabarismos por buen dinero. La gratuidad de Sócrates, su desprecio del dinero, solo se entiende por haber introducido el deseo de conocer la figura intermedia del eros, el amor, que nos da las alas sin las cuales no llegamos al techo cóncavo de la bóveda celeste y que liga a maestro y discípulo en la amistad pedagógica. Demasiada intimidad aún, peripecias aldeanas evitadas por el estagirita, quien ya no se preocupa por los sofistas, sino, Aristóteles, se preocupa por el verdadero problema, el sofisma. No será el filósofo quien expulse a los sofistas, y menos lo hará en el juego de espejos y semejanzas de los diálogos platónicos, sino quien lo expulsará será el silogismo, que será a cargo de mostrar la falacia de un lenguaje delegado de la musa Peitó, la persuasión, y Pistis, la transmisora del poder seductor de la palabra. Foucault dice
que el peligro de los sofistas reside en su concepción del lenguaje como un acontecimiento, una materialidad, que parte de que hay cosas infinitas y palabras finitas, con lo que los procedimientos de sustitución, serialización, desplazamiento, permiten diagramar la trampa retórica y la Babel de las lenguas, que preparan la batalla por la posesión de los significados. El sofista, finalmente, es otro maestro de simulacros. La situación de combate, la rivalidad y el carácter estratégico del discurso deben ser neutralizados por una filosofía del lenguaje en la que el sentido sea estable y el acuerdo definitivo. Aristóteles elabora, mediante el concepto de diferencia, derivado de las divisiones de la dialéctica platónica, un ajuste entre realidad y lengua, que divide a los entes en categorías, especies, géneros, atributos, sustancias, accidentes. De este modo, la subversión sofística está bajo control. El filósofo se ha vuelto así funcionario de la humanidad. Podrá ser maestro de emperadores, de Aristóteles a Séneca. La metafísica se ocupará del alma y el logos de la polis. En su último curso, El coraje de la verdad, 14 años después del primero, Foucault le encontrará un compañero de ruta al expulsado sofista, el cínico. No serán la mántica del profeta, ni el retiro silencioso del sabio, ni la tecné del educador especializado, las figuras conceptuales de quien camine por el mismo sendero en este periplo final, sino la actitud del desprestigiado cínico. Lo llama parresiastés, porque la parresía se define por el hablar directo, sin ornamentos, y se produce en una situación en la que quien habla lo hace ante un hombre con poder e investidura que pone en peligro su misma vida. El cínico es el irreverente, el insolente, aquel que le dice a Alejandro que solo le reconoce el valor de ser opaco, es decir, por tapar el sol. El cínico no es el que no cree en nada, sino es el único que cree, pero cree en la nada. Cree que la vida hay que inventarla desde la nada y no desde un saber, ni desde un idolatrar, ni desde un poder. El poder de la nada, el rey loco, Ubú, sempiterno, que muestra con su risotada la impostura del monarca solemne legitimado por el relato oficial. El cinismo es la irrupción de lo elemental, del pensamiento crudo, de la palabra gesto. Es aquel que hace, el cínico, de la filosofía un modo de vida, la del caracol, no la de la lechuza que ve de noche, cuando todos duermen, sino la del que se arrastra por tierra con su casa a cuestas. No tiene otra cosa. La existencia misma como problema, el llamado arte de vivir, no es una estética de salón, sino un modo de relacionarse con el prójimo. No es el acto masturbatorio de un Diógenes exhibicionista en la plaza pública, sino el del filósofo, que interpela a sus semejantes, aquel que pone en tela de juicio sus pretensiones de saber, quien cuestiona las credenciales del poder. Nihilista. No hay por qué espantarse ante esta palabra dostoyevskiana. No se trata de terroristas románticos. No brota de la decadencia de Occidente, ni de que el padre ya no manda en la mesa familiar. Dice Foucault que la inquietud que provoca el nihilismo, como el escepticismo moderno y el cinismo, no es la de que si Dios no existiera todo estaría permitido, sino la de una ética de la verdad, que pregunta lo siguiente, dice Foucault: ¿cuál es la vida que se necesita una vez que la verdad no es necesaria?
si debemos enfrentarnos al nada es verdadero, ¿cómo vivir? Foucault agrega que lo que el cinismo muestra es que para vivir con autenticidad no hace falta mucha verdad. Y que cuando nos preocupamos verdaderamente por la verdad, pocas lecciones de vida son necesarias. En forma paralela a una historia de la filosofía que tiene preocupaciones metafísicas y epistémicas, hay otra que se ocupa de la vida filosófica, de la constitución ética de sí mismo. Otra vida, no otro mundo. Foucault no nos dejó todo lo que podía decir al respecto del tema de la existencia. Ya no desde la condición humana como lo habían hecho con maestría Kierkegaard, Camus y Sartre también, sino desde las tecnologías del yo, elaboradas por culturas históricas. Los puntos suspensivos son las huellas de la vida o de una vida que se va. Decía Deleuze, casi póstumamente, una vida, una inmanencia. Y el silencio que la muerte produce, esta vez tenemos la suerte de que no esté vacío de palabras, porque Foucault nos dejó los cursos, los artículos, las entrevistas, los seminarios y la relectura que podemos hacer de sus textos ya clásicos. En una entrevista en la Universidad de Lovaina, en el año 1982, la que vimos hoy, Michel Foucault decía que cuando terminara su historia de la sexualidad, que se había iniciado en la modernidad y que para sorpresa suya lo conducía al mundo griego, le gustaría escribir sobre la guerra, una genealogía que diera cuenta de la razón por la que una nación le exige a los hombres que mueran por ella. Esa preocupación, por si a alguien le interesa, ahora puede ser nuestra. Nada más. Abro el micrófono para todos. Sí. ¿Qué pasa? Me preguntan que hablé con la retórica, ¿qué pasa con la poética? No, bueno, no tengo idea. Si hablé de la retórica, la poética no es un tema que en este momento, la leí en algún momento, pero no sé, ahora... La parte que decía cuando Sí. llegaron los filósofos a los poetas de la filosofía y aplicaron la filosofía del lenguaje, la poética ordena todo lo que es la construcción, la figura, las secuencias de la literatura. Sí, eso lo hace la retórica en Aristóteles. Y hay una historia de la retórica. La poética habla de teatro. Claro, pero la construcción de la frase está a cargo de la retórica. ¿Cómo se construye una frase? ¿Cómo es una oración? ¿Qué es una invención? ¿Qué es un exordio? La retórica es un invento, lo vimos con los muchachos, siciliano en Siracusa, alrededor de los años 380. Hay una historia extraordinaria de Roland Barthes sobre la retórica, la historia de la retórica. Y la retórica tiene una muy fuerte presencia en la historia de Occidente, medioevo incluido, cuando en los conventos, los jesuitas y la iglesia, la escuela de París, fundamentalmente porque la de Chartres va hacia el lado de la estilística, es como la lógica, es decir, allí se diagraman las reglas de la discusión, la disputatio, la coestio y todo eso. Lo interesante es que la retórica, que es como la hermana fea de la filosofía y finalmente es su hermana melliza, en muchos sentidos, entra en decadencia en el momento en que toda la concepción del mundo es alterada por el descubrimiento galileano y la filosofía cartesiana, que pasa de la palabra a la idea,
y de la idea a la representación y a la matematización de la naturaleza. Es decir, que ya no es necesario ser un buen hablante para ser un buen pensador, ahora va a haber que hacer otra cosa para ser un buen pensador. Entonces la retórica pasa a un desván en el fondo de la casa, en donde se va a convertir en enseñanza, va a ser enseñada, va a ser una cuestión académica poco a poco, y la reflexión sobre las palabras va a perder su aspiración de logicidad y de aspiración a lo verdadero para poco a poco condensarse en el otro aspecto de la retórica, que es el que vos decís, es el del ornamento, el del estilo, y van a hacer un pensamiento sobre las palabras y el lenguaje como forma que va a dar inicio a la literatura como forma de pensamiento. Sí. No, recién mencionabas a partir de Galileo la matematización, ¿no? Y vos arrancaste tu conferencia, bueno, con Platón y esta inscripción: nadie entre que no sepa geometría a la academia, ¿no? No, más bien es un comentario. Llama la atención que casi 2500 años después, Einstein, y hablando de la matematización, justamente prueba la teoría de la relatividad, ni siquiera con el álgebra, sino con la geometría, dentro de la geometría, la geodesia, ¿no? Con este enunciado que la menor distancia entre dos puntos no es una recta, sino una curva, ¿no? Bueno, no, ese es el comentario. Sí, agrego otro comentario. ¿Por qué geometría? Es decir, ¿por qué para entrar a la academia geometría? ¿Por qué los filósofos que aspiraban a ser consejeros de tiranos como mandatario absoluto, que era finalmente lo que más les gustaba a Platón y a Aristóteles, porque educar a uno hay esperanza, educar a todo complicado? Entonces, les enseñaba geometría. Aristóteles le enseñaba geometría a Alejandro, y antes a Hermias, y Platón también en sus viajecitos, Dionisos y demás. ¿Para qué le enseñaba geometría? Para ser un buen gobernante. Eso es raro, lo menos no cuaja. Es decir, que saber geometría te ayude a ser un buen gobernante. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué tendrá la geometría para convertir a un hombre más justo? Bueno, proporción, igualdad, equivalencia, simetría, está bien. Digo, bueno, entonces yo hago la hipotenusa, el cateto y demás, después gobierno bien. Yo creo que la geometría era una disciplina necesaria para entender la fragilidad del mundo de las apariencias. Porque no hay como la geometría para darte cuenta que lo que vos ves, de alguna manera, no es. Porque no hay triángulos perfectos, no hay cuadrados perfectos en el mundo que las sensaciones me transmiten. Pero por otro lado, a mí me plantea también la pregunta que de alguna manera empezó a desarrollar Florencia con Séneca y Nerón, y alguna vez lo hemos conversado y lo seguiremos conversando porque es un misterio. ¿Qué le enseña un filósofo a un gobernante? Es decir, ¿por qué el gobernante necesita al filósofo? Y el filósofo, ¿en qué lo instruye al gobernante? Cuando muere Hermias, el tirano de Asos, a donde va Aristóteles, una vez que él, después de 20 años, se va de la Academia de Aristóteles, y va a Asos, Turquía, digamos, mediterránea, y conoce a este hombre Hermias, porque hay otros que se los presentan, que también se había ido de la escuela de Platón, lo instruye. Y dice que Hermias mejoró un poco su constitución, mejoró su modo de gobernar, se apaciguó un poco. El asunto es que cuando Hermias muere, porque es capturado por un general persa que lo tortura y lo crucifica, las últimas palabras que han quedado en la memoria mítica es que dice, no muero contento, pero dice, muero no habiendo traicionado, sepan mis amigos, a la filosofía. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la filosofía para no ser traicionada en el momento de una agonía? ¿A qué se le es fiel? Entonces,
Yo creo que lo que los filósofos transmitían es aquello que intentaban también transmitirse a sí mismos, ¿no? Y lo que Pierre Hadot, ¿no?, que es que siempre ha trabajado, es que lo que para nosotros es la filosofía no es lo que para ellos era la filosofía, era un modo de vida, era una vida filosófica, alcanzable, difícil, fácil, en vida, quizás no, etcétera, pero es un ideal. La vida filosófica es un ideal. ¿Se hace realidad? ¿No se hace realidad? En todo caso, ese ideal requiere una serie de prácticas que son transmisibles. Es decir, algo le aconsejaban, que no es solamente, no eran consejos de coyuntura política y política fiscal, aunque también podrían haber intervenido en las cuestiones de situación política con cada uno de estos gobernantes, sino un modo de vida que para nosotros es un misterio, que se enseñaba. Quizás uno lo pueda ver un poco en Séneca en todos sus escritos, en sus cartas, como lo pueda ver en los estoicos, en Epicteto, etc. Pero es algo muy extraño y no sé, es muy lejano y al mismo tiempo muy misterioso, que es una vida filosófica para los antiguos. No sé, es bastante más claro que es una vida cristiana, o qué es lo que tiene que hacer un judío para cumplir con la ley, el mandato, la culpa y su pueblo, o un musulmán con su Corán y el respeto por la letra del libro sagrado, y una vida filosófica. Es decir, ¿qué es una vida? Están las palabras claves que están ahí: felicidad, serenidad, que son un misterio, porque la trampa del lenguaje, que siempre siembra anacronismos, es que no es nuestra felicidad, como no es nuestra filosofía, no es nuestra felicidad. Para nosotros la felicidad es estar feliz. Trabajo inacabado próximo. ¿Estás escribiendo algo acerca de...? No, pero Foucault tenía un proyecto, de tantos proyectos que tenía que no iba a cumplir, de escribir sobre la guerra, y yo lo que me pregunto es, ¿qué hubiera inventado este hombre que realmente inventaba los callejones totalmente inesperados para tratar un tema? A nadie se le hubiera ocurrido que la ética tiene que ver con tecnologías del yo, después de 2500 años de ética, que tenga que ver con tecnología yo. Ahora, él hablar, quiero pensar la guerra, pero en realidad lo que quiero pensar es por qué la gente muere por un país. Andás a ver qué es lo que hubiera hecho y qué referencia histórica le hubiera permitido iniciarla. Por eso pregunto si estás escribiendo algo al respecto. No, eso es de Foucault, se lo llevó. Se lo llevó. No sabría, me encantaría poder tener esa... Pero seguramente él había pensado algo ya. Sí, sí. Lo que pasa es que no sé, habría que hurgar, pero tampoco nos vamos a poner a buscar en el cuerpo de Foucault, quizás en defender la sociedad en algún lugar. Hay temas de guerra, hay algunos temas de guerra, pero a mí lo que me interesa es, de eso agarro lo que yo veo. Lo que me interesa del tema no es la guerra, sino el despotismo patriótico. Esta entelequia terrible que se llama patria. Vos empezaste diciendo que Jäger no habla sobre la retórica, ¿no? Y en realidad con Paideia es un texto que... No habla de la retórica en su libro sobre Aristóteles. No, en Paideia... Con más razón, en Paideia supongo que igual. La duda Como era... siempre me vas a buscar algún pelito que estaba ahí. No,
Nos vemos demasiado seguido. No, pero el tema era cuál es el lugar que ves en la retórica hoy. Bueno, si fuera por Roland Barthes, dice que vivimos en un universo retórico, porque ya con la publicidad, con todo ese tipo de cosas, los medios masivos de comunicación y todo ese tipo de cosas, es decir, yo no sé si se llama retórica ya, eso, que los antiguos llamaban retórica. Todos sabemos, y además que nos solazamos en eso, que todo el mundo miente. Estamos absolutamente convencidos de que es verdad. Que todo el mundo miente, y eso está de moda ahora, que todo el mundo está en algún lugar y de ese lugar segrega publicidad, y que hay que ver cuál gana. Entonces esto, claro, no es muy ajeno al mundo sofístico, ¿no? Entonces, si todo el mundo miente y todos estamos en la mentira, la retórica está de parabienes, ¿no? Porque es el arte de la palabra fingida. Y la palabra fingida debe ser la única que hay. Entonces la retórica hoy es bienvenida, retórica como en griego, con K. Me diste pie a que te pregunte lo que te pregunté hoy. Sí. No. ¿Cuál es Sí. la retórica del poder en Argentina? No, eso ya me cansé de hablar, agoté, cerré el boliche. Bueno. Sí. Con respecto a la vida filosófica que mencionaste, ¿se podría plantear un estado, digamos, de la cuestión y si sería posible contemporáneamente? ¿Una vida filosófica actual? Yo creo que no, que es de otra época, como la figura del sabio. La figura del sabio es una figura muy, muy fuerte en la antigüedad. Nosotros no sabíamos muy bien qué es eso, porque el sabio no es el que sabe todo, es el que vive bien. Entonces, lo que nosotros tenemos son nuestros propios productos para vivir bien, que es una especie de dietética universal. La palabra filosofía y la vida filosófica implicaba una secta, una hermandad, era un colectivo, no es una vida filosófica que uno tiene solo. Es cierto que el sabio es una figura retirada, como bien dice Foucault, y lo dice con muy pocas palabras y muy bellas, que el sabio es el que se retira. Es el que va... El modo de expresión del sabio es el silencio. Pero la vida filosófica implica una fraternidad, una filía, una amistad. ¿Qué se tejía en esa amistad? Lo sabemos poco, es decir, Platón nos habla de relaciones de amor. Sócrates es un maestro que quiere indicarnos cuál es el verdadero amor, que no es el amor sexual o carnal, pero no lo evita. No se trata de represión, sino se trata de conducción, conducir ese amor hacia otra cosa, que es a lo que me puede llevar la lengua, la palabra, el logos, etcétera, que es a una vida sabia. Pero lo que yo dije en un principio, la vida filosófica, como dijo el otro día cuando recibió el premio Miguel Ángel Asturias, el poeta músico Leonard Cohen, ¿no? De todo este regalo que le hizo a los españoles, medio demagógico y simpático, dijo una palabra, estuvo mucho tiempo con los budistas, dice, toda vida es un fracaso. Y lo dijo así y siguió hablando. Toda vida es un fracaso. Y la vida filosófica también. Es un ideal. ¿Para qué sirve tener un ideal al que no se accede? Bueno, los filósofos han hablado mucho de eso, ¿no? Por supuesto que Kant no habla del mismo modo de un horizonte como los griegos hablaban
de ese ideal, ¿no? De ese que ellos llaman la virtud. Entonces, Paul Veyne dice del estoicismo, dice que es un sistema inmunológico, que lo que persigue antes que nada es la seguridad. Es decir, una especie de capa protectora, un caparazón que te proteja contra los infortunios de la vida, contra los avatares de la diosa fortuna. Por eso, ante la vejez, la muerte, el dolor, la enfermedad, el empobrecimiento, etc., tenés que armarte, ¿no? Con un sistema inmunológico, que finalmente es eso. De alguna manera, Veyne, que dedicó tantos años de su vida a eso, es como que lo despachara como una especie de filosofía cobarde. Mucho más interesante le parece el cristianismo, al que nunca se dedicó prácticamente. Más loco era la locura de la antigüedad. Así que no creo que la vida filosófica es algo que nos puede a nosotros enriquecer nuestra imaginación, que no es poco tampoco, acerca de los otros modos de vida que ha habido. El nuestro no es el único. Así que cualquier persona que proponga la venta de una vida filosófica, sabemos realmente que es lo que busca, ¿no? Que es poder, nada más. Y lo otro, como leía recién evocando a Foucault, ¿qué dice el nihilismo? ¿Cómo vivir si no hay una verdad? Si eso inicia una reflexión sobre lo que puede ser vivir filosóficamente, vamos, a lo mejor es eso. Lo había dicho Camus, lo había dicho Kierkegaard, lo retoma a su modo Heidegger, aunque para mí le da ya una vuelta casi pastoral. Es decir, ellos se preguntan por la condición humana. Kierkegaard es un pastor, pero habla de la fe, de una fe que no tiene objeto de creencia. ¿Qué fe es esa? Por eso dice saltar al abismo, es un acto, es una decisión. Creo porque elijo la libertad de creer. Como terminó su charla Gustavo Romero, ¿dónde está Gustavo? Acá. No sé las palabras, ¿viste? Que vos decías. La pregunta, es decir, ¿cómo? Claro, con mucho colorido decía, el hombre se olvidó que inventó a Dios, por eso puede creer en él. Ahora, si hoy en día que vivimos post-ilustración, post-Freud, post-postmodernidad, y realmente ya hemos dado vuelta, hemos matado a media humanidad en distintas guerras mundiales, la genética, etc. Es decir, inventamos el monumento y nos arrodillamos frente al monumento, eso es raro. Es un tipo de adoración rara, que se llama militancia, por ejemplo. Pero eso es raro. Es decir, yo... No, está bien. Se me escapan las cosas, tengo todavía... Se me quedó cosas. Adorar algo que inventaste. Entonces dicen, construyamos un mito. Filmemos una película sobre el flaco, hagamos esto, hagamos lo otro, construyamos un mito. Los mitos son necesarios, dice el herrero que hace el monumento y nos arrodillamos ante él. Eso es típicamente del despotismo ilustrado, así se hizo siempre. Se llamó así además, despotismo ilustrado. Es decir, para la gilada, el monumento. Y yo me arrodillo con la gilada, ¿viste? Para disimular. Pero eso, así terminaste vos, tú, más o menos. Más o menos, pero era en esa dirección, creo. Bueno, ya está, gracias.